solicitado, siempre las terapias alternativas siempre llaman, bueno, ya hace meses que veníamos presentando y elegimos este tema porque me parece que es un tema que tiene sus bemoles. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que se vayan anotando las preguntas a medida que hablemos, porque así me parece que va a ser mejor. Bueno, un poco para recordar, ¿no?, que las enfermedades inflamatorias del intestino son enfermedades crónicas que tienen sus consecuencias sobre el tracto digestivo y que actualmente tenemos varios fármacos. Están todos dirigidos a controlar la inflamación. Esto todos ustedes ya lo saben, lo han visto en varias charlas que hablamos de medicamentos de inducción de la remisión y mantenimiento de la remisión. Y que tenemos, como siempre, los corticoides, los inmunomoduladores, los biológicos, etc. Sin embargo, aún con todos esos tratamientos, hay un porcentaje de pacientes, ¿verdad?, que no se responden, hay un porcentaje que no responden, y muchos, aún haciendo tratamiento, siguen con síntomas. Esos son los resultados de las encuestas y los resultados de los trabajos que se han hecho sobre esos estudios y del seguimiento a largo plazo. Entonces la pregunta que yo me hacía era, o que todos me imagino quieren saber, son dos, ¿verdad? Aquel que quiere usar el cannabis como tratamiento y aquel otro que dice, bueno, pero yo sí lo uso como recreativo, en realidad no me importa, yo estoy bien, no necesito un tratamiento, pero si lo voy a usar, ¿va a tener un efecto negativo? Y me parece que esas son las cosas que podrían ayudar. Entonces, en cuanto a lo primero, ¿por qué me queda esta cosita acá, en el medio? Florencia, ¿ustedes lo ven bien, la pantalla? Bueno, porque me queda esto acá, no sé cómo lo saco. Ahí, a ver. Listo. Entonces, el uso del cannabis para tratar diversas patologías precedió al descubrimiento del sistema endocannabinoide. Y se remonta históricamente a muchos años en los cuales se usaban en aquellos lugares donde crecía la planta. Hay muchos efectos, o muchos, se han descrito muchos efectos beneficiosos en diversas patologías, ¿no? Y se usa en varias patologías ahora. Pero en realidad, en cuanto al conocimiento de lo que se está usando, recién en 1964 se ha ido el tetrahidrocannabinol, que como ahora vamos a ver es un cannabinoide procedente de las plantas. Y recién en el año 90, ¿no?, 1990, por ahí, se empieza a descubrir lo que es realmente el sistema endocannabinoide a partir del descubrimiento de los receptores CB1 y CB2, que son los que median la acción biológica de los cannabinoides. Estos son los receptores, son receptores de membrana, esta es la membrana celular, están en muchísimas células, como van a ver, ¿verdad? Son de dos tipos, van a ver que están distribuidos en distintos lugares del organismo, y bueno, las características por ahí del receptor no les interesa mucho, pero sí que son receptores que están ampliamente distribuidos y que se conocen sus funciones. Y por el 92 se aísla lo que es el cannabinoide endógeno, es decir, los cannabinoides que todos formamos. Por eso hablamos de un sistema cannabinoide. ¿Esto se entiende? O sea, el sistema endocannabinoide o el sistema cannabinoide es algo que está en nosotros, ¿sí? Hay tres tipos de cannabinoides. Los endocannabinoides, que son los que produce el organismo naturalmente, ¿verdad? Los sintéticos, que son aquellos que se producen en un laboratorio, y los fitocannabinoides, que son los que vienen en la planta. Tienen alguna diferencia, por ejemplo, en las plantas, el sistema, tiene acá está, el sistema, voy para atrás, ¿no? El sistema endocannabinoide tiene que es la anandamina y otro más que no importa,
mientras que el natural tiene el tetrahidrocannabinol. ¿Me explico? O sea que son cannabinoides todos, pero tienen algunas diferencias. En el sistema endocannabinoide, entonces, endógeno, es decir, el que todos tenemos, el cannabinoide natural es la anandamida y este que se llama 2-AG, que van a actuar en estos receptores y que se van a inactivar una vez que actuaron. Si esto es la membrana, estos cannabinoides se desarrollan a partir de la membrana, de fosfolípidos de la membrana, actúan en los receptores y rápidamente, una vez que entran a su lugar, son desactivados por enzimas y ahí pierden la función. Así es como actúan todos los sistemas. También los neurotransmisores, por ejemplo, del sistema nervioso, la acetilcolina, la noradrenalina, todos actúan así, ¿verdad? Se producen, actúan en un receptor y dejan de actuar. Esto es para todos. Ahora, este tiene algunas particularidades, ¿verdad? El sistema es un sistema de comunicación intercelular. Si estos son, digamos, los axones, ¿verdad?, de dos neuronas, normalmente la transmisión se hace en este sentido, es decir, del presináptico al postsináptico. Y acá, por ejemplo, verían los neurotransmisores, estarían en estas vesículas, que cuando viene un estímulo, por ejemplo, para segregar noradrenalina, ¿no? O acetilcolina, o el neurotransmisor que sea, van a actuar, van a salir, acá están en el espacio intersináptico, y actúan en un receptor de la neurona postsináptica. El sistema endocannabinoide es diferente, porque está en la postsináptica, libera el cannabinoide y actúa en la presináptica. Por eso se dice que el sistema endocannabinoide es un sistema que neuromodula. O sea, hace que esto que va a liberar, ¿verdad?, sea más o menos, en general menos. ¿Me explico? Es un sistema natural de neuromodulación. Acá los endocannabinoides actúan como neuromoduladores que inhiben la liberación de otros neurotransmisores, lo de que desembocan las acciones finales del sistema endocannabinoide sobre los procesos fisiológicos del cuerpo. Por ejemplo, la modulación de la liberación de neurotransmisores, la regulación de la percepción del dolor, de las funciones cardiovasculares, gastrointestinales, hepáticas e inmunológicas. O sea, es un sistema regulador. Y como veíamos, los receptores de esos endocannabinoides están en todo el organismo. ¿Sí? Por eso es un sistema que regula o que lleva la homeostasis de todo el organismo. Y se dividen los receptores CB1 y los receptores CB2 donde están localizados. Y así los CB1 están fundamentalmente en el cerebro, ¿verdad? Pero también están en el tracto gastrointestinal y en otros, en los órganos reproductivos, etc. El 2 está en el vaso, en los huesos y en el sistema inmune, que está por acá, sistema inmune. ¿Se acuerdan cuando siempre hablamos, verdad, que somos un todo y que todos los sistemas se comunican? Lo vimos ya y lo vieron con la charla de Paula, ¿no? Que así como todas las células tienen receptores y están permanentemente comunicadas y sensando, ¿verdad?, lo que está pasando. Y de acuerdo a la situación se liberan más o menos sustancias. Este sistema es un sistema diseñado, digamos, para regular las respuestas de los otros, entre otros los del sistema inmune. La planta, se han aislado muchos cannabinoides. Los más frecuentes o los que tienen en mayor cantidad es el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol y otros, ¿verdad? Pero hay una cuestión importante, que cuando se trata de plantas, ¿verdad?, hay diferencias, puede haber diferencias en la cantidad que tiene de cada uno.
estos fitocannabinoides, fito porque vienen de las plantas, van a actuar como un falso cannabinoide, ¿verdad? Porque no es el endógeno, el propio, el que está en el organismo diseñado para actuar en determinadas circunstancias, sino que va a actuar, si los imaginamos, dice, como una llave y el receptor como si fuera la cerradura, ¿no? Los naturales vendrían y entrarían, y lo que nosotros le agregamos va a actuar en el mismo receptor. Sin embargo, el efecto no es el mismo, porque de hecho no es la misma molécula, ¿sí? Entonces, la localización y distribución de estos receptores en el sistema inmune coincide con los efectos inmunomoduladores de los cannabinoides. Tras una agresión, acá recuerdan que esto es cómo se va desarrollando la enfermedad, ¿no? Desde el punto de vista de la predisposición genética, viene una injuria, eso hace que se desencadene la respuesta inflamatoria, esa respuesta inflamatoria se descontrola en estas situaciones y termina, ¿no? Produciendo las lesiones, las úlceras. Entonces, esto es lo que dice, tras una agresión se activan esas vías inflamatorias y es lo que conduce a la enfermedad. Pero también se actúan simultáneamente efectos protectores y ese equilibrio entre lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio es lo que hace que el resultado del proceso. Y acá, dependiendo, dice, del tipo específico del cannabinoide, la dosis, ¿no? O sea, ¿cuál estamos usando y a qué dosis? Este sistema endocannabinoide va a tener o un efecto inmunodepresor o inmunoestimulante. Bueno, la planta, la planta de cannabis o cannabis sativa contiene muchas, como decíamos, moléculas bioactivas, de las, digamos, más de 100, de las cuales las más caracterizadas son el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol. Hay distintas maneras de presentarlas, ¿no? Y eso todos lo saben, porque han visto, bueno, fumarlo de distintas maneras, vaporizarlo en cremas, en gotitas, hasta en comidas, ¿no? Eso todos sabemos. Pero bueno, hay que saber que en cada una de esas formulaciones, ¿verdad?, la molécula va a actuar de forma diferente. Esas preparaciones en general tienen, que son caseras, digamos, o que son naturales, en general contienen estos dos, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, en distintas proporciones. Las acciones terapéuticas se deben principalmente a una acción agonista que sí, que estimulan los receptores CB1, pero también es la causa de los efectos secundarios conocidos. ¿Sí? O sea, este compuesto es el que produce la acción agonista, o sea, actuaría en una acción beneficiosa, pero también tiene sus efectos secundarios. Y esto me parece que es importante, porque si lo vamos a tratar como un fármaco, ¿verdad?, tiene que cumplir todos los pasos del desarrollo de un fármaco. ¿Me explico? Cuando uno va a desarrollar un fármaco, estas son las fases por las que debe pasar. La primera fase es la fase preclínica de investigación. Esto se hace en los laboratorios, donde los investigadores empiezan a ver qué acciones tiene esta molécula sobre, por ejemplo, el receptor tal, ¿sí? Y prueba a ver qué acciones tiene un efecto, no estimula, no estimula, en qué órgano están los receptores, qué tiene una acción positiva, negativa, bla, bla, bla. Eso lleva normalmente entre 5 y 8 años y se trabaja generalmente unas 10.000 moléculas. De esas 10.000 moléculas, al final de esa fase, van a salir más o menos 15 que tienen un posible efecto benéfico. Todas las demás quedan en el camino. Eso tiene sus costos, indudablemente, ¿no? La investigación y seleccionar esas moléculas va a tener
su costo, su trabajo, su esfuerzo. Una vez que se dice, bueno, esta molécula puede tener un efecto, porque la hemos probado en animales, esto generalmente termina en animales, ¿no? En la experimentación animal, entonces se ha visto que, bueno, que tiene tal o cual efecto, y no se ha visto que es perjudicial, qué sé yo. Bueno, se hace lo que es la fase 1. Esta fase 1 es la primera fase que se hace en humanos, en donde se va a investigar fundamentalmente qué dosis, ¿verdad? Qué forma de administración se usa para lograr eso que vimos a nivel experimental en los animales. Una vez que pasa esa fase y que además no ha habido un efecto negativo claro, vean que son poquitos los que son voluntarios siempre en esta fase, pasamos a la fase 2. Y cuando un fármaco está en una fase 2, son ya cuando se presentan, ¿verdad?, más expectativas de que se pueda terminar siendo un fármaco. Esta fase habitualmente lleva 2 o 3 años. Esto, vieron que ahora con lo de la vacuna todo el mundo está más informado, ¿no? Pero vieron que los procesos que han tenido que cumplir los distintos laboratorios para que se la aprueben, etcétera, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en la fase esta 2, ¿verdad?, se van a aprobar en un mayor número de participantes y también se van a ver los efectos beneficiosos y los efectos adversos. Y se va a ver si efectivamente es útil, es decir, se aporta algo. En esta vimos que hace alguna cuestión, tiene un efecto biológico. En esta vemos que ese efecto biológico es positivo. Acá hay que hacer ya estudios comparativos, ya hay que ver, ¿verdad?, qué efecto real tiene. Y luego viene la fase 3. En la fase 3, ¿verdad?, que se hace también 3, 4 años en lo que lleva una fase 3, ¿verdad?, se hacen en un mayor número de personas, porque acá, además de ver el efecto beneficioso, también vamos a ver si hay efectos adversos. De tal manera que después de todas estas fases, de los 10.000 posibles candidatos, con suerte queda un candidato, ¿verdad?, para ser aprobado y utilizado. Y después viene la fase del post-marketing, porque estas poblaciones en las que se usan voluntarios, en general, son voluntarios que tienen determinadas características. Por ejemplo, no se incluyen mayores de 65 años, no se incluyen niños, no se incluyen embarazadas, no se incluyen personas que tengan determinadas patologías que puedan ser complicadas con el uso de este fármaco. ¿Qué pasa? Cuando se vende, la gente lo empieza a usar y van a aparecer los efectos adversos. Estos son los que se ven con la vigilancia epidemiológica. Y ha pasado, perdón, que se han aprobado fármacos que después han tenido que ser retirados del mercado. De manera que un fármaco tiene que cumplir todas estas fases para que uno lo pueda indicar, ¿verdad?, como un tratamiento. ¿Qué estudios ha habido con la marihuana específicamente? Este fue el primer estudio, que fue el 2004, no hace tanto, ¿verdad?, que estaban en la fase experimental y donde lo que se estudiaron fueron ratones, ¿verdad? Ratones donde se comparan un tipo de ratones que no tienen esos receptores, CB1, CB2, o que no tienen la enzima, y lo comparan con ratones exactamente iguales, pero que sí tienen el receptor. A esos ratones se le induce una colitis por medio de una sustancia que produce una inflamación, y luego se evalúa el daño en el colon en los ratones que no tenían el receptor para el cannabinoide y en los que lo tenían. Y lo que vieron es que los ratones que no tenían el receptor tenían más lesiones que los que sí tenían los receptores.
Entonces, lo que ellos muestran es que el sistema endocannabinoide, es decir, tener ese sistema, proporcionaba una protección contra la inflamación. ¿Sí? Este estudio experimental abre la puerta a que, bueno, capaz que puede ser útil, ¿verdad? Porque estos receptores de alguna manera modularon la inflamación. Entonces, luego vienen los estudios en humanos. Y los estudios en humanos, los que más han trabajado, han sido pocos, muy pocos, ¿verdad? Y fundamentalmente los israelíes, porque ellos fueron uno de los que descubrieron en su laboratorio una de las moléculas y vienen trabajando, y porque además tienen una ley donde se permite el uso terapéutico del cannabis medicinal. Entonces, bueno, tienen las condiciones para hacerlo. Y fíjense en que el primer estudio es del 2011, o sea que hace poco que se está haciendo experimentación en seres humanos. Y los resultados, como ahora vamos a ver, han sido un poco conflictivos, ¿no? Pero bueno, no todo lo que se esperaba, ¿no? Después tenemos este otro del 2012, la misma autora en el 2013, uno lo hacen en Crohn, este otro en Crohn en el 2017 y otro más en el 2018, que ahora lo vamos a ver un poquito más, que lo presentaron como póster en la DW. Sin embargo, estos otros que son, creo que son ingleses, hicieron un trabajo, y acá es lo otro, ¿verdad? Que es un trabajo doble ciego. Doble ciego quiere decir que ni el médico ni el que recibe la medicación sabe lo que recibe, con un grupo placebo, es decir, que a uno le dan la droga y al otro no, controlado, piloto, del estudio del cannabinoide, de un extracto de cannabinoides para tratar la colitis ulcerosa. Y digo, y esto es importante porque hay que hacer un buen diseño para después sacar conclusiones. Porque si el diseño no es bueno, las conclusiones no van a ser, y ningún organismo, ¿verdad? La FDA o la EMEA, lo que se va a aprobar, ¿verdad? En el sentido de habilitar su uso, si los estudios tienen debilidades. Y acá Norma tiene levantada la mano, no sé si quiere preguntar algo. Bueno, Norma, yo no la veo. Bueno, el que quiera preguntar algo, no sé. el audio o que te vayan anotando las preguntas. O van mandando al chat las preguntas y después las leemos todas. Ahí va. Bueno, y por ejemplo, algunos de ellos, por ejemplo, en este mismo que hacen hasta allí, no en el 17, dice, bajas dosis son seguras, pero no efectivas en el tratamiento de la enfermedad de Crohn en un estudio controlado y randomizado. Y otros ven que puede tener un efecto. Lo otro importante, y esto es una revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas desde el punto de vista de la aprobación de la droga son muy importantes, porque son estadistólogos los que lo hacen y estudian eso, el diseño metodológico del estudio, el número de pacientes que entraron, si el diseño metodológico y el análisis estadístico es correcto. Y hay algunas tipo de estudios que son mejores que otros. Por ejemplo, es mejor un trabajo prospectivo que un trabajo retrospectivo. O sea, ver lo que pasó. Estas personas tomaban estanos y ver lo que pasó desde el punto de vista de la calidad de un trabajo no es buena, porque no permite sacar una causalidad. Permite ver una asociación, pero no una causalidad. ¿Me explico? Entonces acá tienen el tipo de trabajo, estos son los países, como decíamos, la mayoría de ellos fueron hechos en este centro. El tipo de trabajo retrospectivo, observacional, ese es el primero, ¿verdad? Prospectivo doble ciego, este es un buen diseño, este otro, prospectivo doble ciego controlado, y este otro. Los pacientes, como ven, son muy poquitos, 30,
¿no? 21, 19, este tiene más, tiene 60, de manera que si bien cuando está bien diseñado se pueden hacer trabajos con números pequeños, ¿verdad? Los efectos adversos es más difícil de verlos. La intervención, y acá usaban cannabis activa, en esta era inhalada, en esta era oral, en esta daban cannabidiol, en este otro, bueno, daban tetrahidrocannabidiol. O sea, no todos tienen la misma, la misma sustancia, en la misma forma de administración o la misma dosis. De manera que compararlos también tiene sus dificultades. Esto que es ¿cuál era el objetivo? En esto, como es un retrospectivo, no hay un objetivo claro, pero en esto ya aparecen a partir del 2013 un objetivo, y en esto es la revisión clínica, evaluado por un índice, que es el que se usa en los trabajos en los que se prueban los fármacos. En esta era la respuesta, y en además de la remisión, le agregaron el estudio endoscópico y el laboratorio. Todos ustedes saben que nosotros hacemos el monitoreo, porque no basta saber cómo están, sino que hay que demostrar que están mejor viendo los parámetros inflamatorios. Por ejemplo, la proteína C reactiva o la calprotectina. Esos son el laboratorio, ¿verdad? Y lo que vieron en algunos resultados es que había una mejora clínica. En por ejemplo, vieron una mejora endoscópica, pero no vieron una mejora en los laboratorios. Lo otro es la duración del tiempo que se usó, ¿verdad? Y en general se usaron por periodos cortos, ¿no? Nosotros hablamos de una inducción en general con un corticoide, qué sé yo, depende de la droga, ¿no? Pero bueno, unas semanas, o en los biológicos hablamos de varias semanas. Es decir, eso tampoco está establecido cuál es el tiempo para lograr la inducción. En estos en general usaron 8 semanas. Este es el póster que se presentó en la DW en el 2018, un poco para que vean cómo es. Es un trabajo randomizado controlado, o sea que el diseño está bien. Son 28 pacientes. Y acá no usaron pacientes con Crohn, usaron pacientes con colitis que eran refractarios al tratamiento. Esto es lo que habitualmente se hace cuando se prueba un tratamiento, ¿verdad? Uno no le va a sacar el tratamiento que es conocido al paciente y que se sabe que funciona. Entonces, no sería ético. Se le va a hacer ese tratamiento a aquel que no está funcionando al tratamiento habitual. Y se le hizo esta dosis, ¿verdad? Que se lo dieron en forma de cigarros, en los cuales sabían las proporciones que tenían de los cannabinoides. Y usaron, como decíamos, un índice de actividad en el laboratorio, la proteína C reactiva, la calprotectina y la endoscopía. Y el resultado fue, a 8 semanas, ¿verdad?, que había una disminución significativa, pero no en el laboratorio. Y concluyen, y esto fue importante, que en esas 8 semanas, en estos 28 pacientes, no vieron efectos adversos y podía inducir mejora clínica en peritonitis moderada. Y esta revisión sistemática incluye esos trabajos y midiendo el efecto de todos, dice que favorecería, ¿no?, el uso versus el placebo, dependiendo de lo que estamos buscando. Eso es lo que hay en investigación, y no hay más. Hay una pregunta acá. Todo, no hay más. Beatriz, acá preguntan cómo se elige la participación de voluntarios en esos estudios. Y se ponen lo que se llaman los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Los criterios de inclusión es, por ejemplo, vamos a incluir pacientes que tengan colitis ulcerosa refractaria al tratamiento, que tengan, por ejemplo, entre 25 y 60 años, que esos serían los y excluimos a aquellos que estén embarazados, que tengan, por ejemplo, patologías que puedan ser agravadas por el uso de la medicación, por ejemplo, si tienen patología psiquiátrica,
¿no? Excluimos a los pacientes que tienen patología cardiovascular, etc. O sea, cuando el voluntario se presenta, se le hace una evaluación previa. Y se dice, bueno, reúne las condiciones, eso es en todos los trabajos, reúne las condiciones para incluirlo, perfecto. Reúne las condiciones para no excluirlo, entonces entra el trabajo. Además, generalmente aceptan, firman un consentimiento, tienen que adherirse a un protocolo, ¿verdad? Tienen que venir, hacerse los estudios, hacerse el laboratorio, lo que esté programado en el trabajo. En este artículo donde se analizaban los resultados de los estudios, también se analizó los resultados de la percepción del paciente, ¿verdad? No ya lo que se veía en datos duros, digamos, ¿no? Lo que son los datos objetivos, sino cómo lo percibe el paciente. Y esto lo hacen en base, en general, a encuestas que pueden ser en centros de referencia, que pueden ser poblacionales, que pueden ser en un grupo, por ejemplo. ¿Me explico? Eso siempre tiene diferencias, porque las encuestas hechas en centros de referencia en general van a ver pacientes más complicados. Los estudios de base poblacional en general incluyen pacientes que tienen una enfermedad más controlada. Por eso es que siempre se dice dónde se hicieron los estudios, porque no se puede extrapolar, ¿verdad?, lo que se hace en una encuesta entre pacientes muy complejos a lo que le pasa a otro que no tiene esa complejidad. ¿Me siguen? Bueno, en general, vieron que ellos tenían un efecto beneficioso, pero si ven dónde están el efecto beneficioso, en general, ¿verdad?, es en la pérdida del apetito, en las náuseas, en la diarrea, en el dolor, en todos, ¿verdad?, en la ansiedad, pero es en la diarrea, en el dolor, en el apetito, en la náusea, en el peso. En general es en esos elementos que ven el beneficio. Entonces, lo que dicen en esta revisión, una revisión, dice, los cannabinoides miméticos pueden producir un alivio sintomático al mejorar el apetito, estimular el aumento del peso, reducir el dolor abdominal y disminuir la motilidad intestinal. Pero su función antiinflamatoria todavía, que sería el objetivo si lo vamos a usar como un fármaco para tratar la inflamación. ¿Me explico? Porque uno puede usar un fármaco para otra cosa, pero si lo llevamos a qué efecto tiene para tratar la inflamación, todavía faltan estudios que con un diseño que lo puedan probar. Y esto se los quería mostrar porque hay una diferencia entre la percepción y lo que pasa en el intestino. Esto fue de un estudio randomizado, clínico, donde mostraba las discrepancias entre lo que el paciente dice cómo está y la apariencia endoscópica. Muchos de los que van a verme muchas veces saben que yo digo, bueno, vamos a verlo en endoscopía a ver cómo está, ¿verdad? O tenemos que pedir la endoscopía porque, bueno, una cuestión es cómo uno se siente y otra cosa es cómo realmente está. Acá lo que ven en esta gráfica, en las dos, es el sangrado que el paciente ve o la frecuencia de las deposiciones versus cómo está endoscópicamente. Acá está perfecto y acá está muy inflamado. Y ven que el reporte, aún estando perfecto, hay pacientes que reportan sangrado o que reportan que tienen este aumento de la frecuencia y que no es porque estén inflamados, ¿sí? Y hay pacientes que están inflamados y no muestran, y no ven, no perciben ningún sangrado, ¿verdad? O
tampoco perciben que tengan un aumento de la frecuencia. O sea, ya se sabe, y por eso los índices, el CIDAI famoso, ¿no?, que es uno de los índices más usados para la enfermedad de Crohn, se sabe que no tienen una correlación tan clara, tan específica con la endoscopía. Por eso, para el monitoreo, los que están usando biológicos saben, ¿verdad?, que el Fondo Nacional al año les pide la endoscopía. Más allá de que cada vez que se llena el formulario, se le llena el CIDAI, porque no hay una correlación exacta. Esto va en cuanto a lo que se ha investigado sobre el uso del cannabis como fármaco para tratar la enfermedad. El otro punto es si es seguro. La otra pregunta, ¿no? Como siempre, bueno, pero ¿qué con lo mismo pasa con la comida, con los analgésicos? ¿Verdad? Bueno, pero ¿qué pasa si yo tengo esta enfermedad y uso o fumo o qué sé yo, una dosis de marihuana? Bueno. Beatriz, sí, acá preguntan, bueno, para un adolescente con Crohn, si es perjudicial fumar o tomar gotas de aceite de cannabis. Capaz que al final después podemos dejar como ahora viene porque hay que ver para eso los efectos adversos. Queda menos de un minuto, les pido a todos que vuelvan a entrar con el mismo enlace y los mismos datos, ¿está? Si querés cortamos y volvemos a entrar. Dale, cortamos y volvemos a entrar, así, ahí va, así no nos queda por la mitad. Bárbaro. Está mejor, así quedamos ahí.